Saludos a todos los oyentes del Planeta Conspirativo. Hoy estamos un día más con Santiago Alonso Buers. Creo que no hacen falta las presentaciones, muchos ya lo conocéis, pero así brevemente decir que es un escritor, columnista, profesor, ha sido entrevistado por el grupo Prisa en Madrid hace muy poquito, desde luego una cadena importante, y bueno, tiene un mogollón de libros en su haber. Yo los últimos que me he leído ha sido La Fórmula del Bestseller, el narcoturismo, en fin, y muchos más, es súper interesante. Pero nada más, ya mucho lo conocéis, así que simplemente vamos a dar paso a él. Y nada más. Santiago, ¿cómo estás? Un saludo, amigo. Muy bien, muy buenas, perfectamente. ¿Y tú? Bien, yo aquí como siempre, tío, con ganas de preguntarte nuevas cositas sobre el tema Einstein y sobre cierta influencia que pueden tener algunos magnates sobre este tema. Así que Vale. nada, como dicen, como se suele decir aquí en España, vamos al turrón, vamos al meollo. Así que nada, bueno, del tema Einstein, vamos a ver, que ahora está muy candente este tema. Háblanos un poquito del tema Einstein, qué opinas de todo lo que está saliendo a la luz? ¿Qué opinas del personaje en sí? Bueno, Háblanos si quieres eh, un poco del suicidio, si supuesto suicidio, en fin. sí, para mí o para la mayoría de la gente creo que no fue un suicidio, ¿no? Está bastante claro que él no solamente grababa todas las orgías y esto que hacía, sino que además de eso, pues las utilizaba para chantajear. Y entonces, como todo el mundo sabe, pues él era un agente del Mossad. También lo había sido el padre de Ghislaine Maxwell, su pareja, también había sido un agente del Mossad que acabó como él, muriendo antes de tiempo y... Pero era gente con mucho poder. Los Rothschild, los Rockefeller, las familias más importantes de banqueros judíos en Estados Unidos, pues le consideraban uno más, ¿no? Y entonces, antes de que hablase más de la cuenta, pues yo creo que efectivamente se lo cargaron. ¿Qué ocurre? Que hay una estructura de poder, un deep state en Estados Unidos, que está manejado principalmente por los judíos. Ya sean estos sionistas, o sean, porque el sionismo puede ser de izquierdas, como el de Soros, o puede ser de derechas, ¿vale? O bueno, hay diferentes tipos de corrientes dentro de lo que es el judaísmo. El judío ortodoxo, por ejemplo, no tiene nada que ver con el sionista. El sionismo es una teoría inventada por Theodor Herzl, que era un periodista, que es una ideología, pues como puede ser la nazi o puede ser la ideología fascista, pero sin nación, porque los nazis por lo menos tenían Alemania, ¿no? Los fascistas Italia, el fascismo de Franco estaba en España, pero el sionismo es un fascismo, es una ideología de este tipo, totalitaria, pero sin una propia nación. Por eso buscaron a ver dónde podían poner ellos su nación, imponerla, fuera en Madagascar, fuera en Argentina, y al final, bueno, se acabaron apropiando un poco de lo que es lo que Ilan Pappé llama la Palestina histórica, ¿no? Entonces Ujú. el sionismo es un, como digo, una ideología de este tipo, de este estilo, que ha sido bastante dañina, y que ha financiado, pues, por ejemplo, la Biblia Scofield, la famosa Biblia Scofield 1909, que no es una traducción de la Biblia de frente, sino que además incluye como unas notas al pie, y eso ha dado lugar, por ejemplo, al dispensacionismo y ha dado lugar después a las corrientes satanistas, luciferinas, por ejemplo, Lucifer, ¿no? El portador de la luz, que, como se ha visto, pues el Talmud, incluso la antigua ley judía, pues permitía ya tener el sexo con menores. A partir de 12 años y un día, pues ya se consideraba mayoría de edad, y entonces es una cosa que estas grandes élites judías han seguido, a pesar de que ya se dijo que la edad legal no era esa, pero han seguido haciendo esos rituales y tal, que viene, como digo, por esa mala interpretación bíblica que se hizo financiada por el sionismo, por los grandes banqueros, para hacer una teoría distinta, es decir, un protestantismo, un cristianismo alternativo, que a través de este dispensacionismo pues abría nuevas puertas. Ujú. Pero un momento, Santiago. Entonces, ¿quieres decir que hay pruebas contundentes tanto de que Epstein estuviera en el Mossad de forma real, que se pueda comprobar? Y también estás hablando de que los grandes magnates judíos como Rockefeller, los Rothschild, mueven de alguna manera lo que es la política internacional. ¿Estás hablando de esto de Sí, sí, forma no. contundente? De esto no cabe la menor duda. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de Trump, que ahora había acontecido lo de Groenlandia, por ejemplo. Lo de Groenlandia no es ninguna idea de Trump. Eso viene de sus amigos judíos. Robert Lauder, por ejemplo, por dar un nombre, es una de las personas que más influye en Ujú. Trump y es el que le da la idea de esto de Groenlandia. Es decir, detrás de Trump hay un, como digo, un deep state que es fundamentalmente sionista. Ya sea sionista de, como digo, de izquierdas o de derechas, pero es sionista
y es lo que financia principalmente. Trump al final pues es un político que la gente dice es poco democrático, pues en comparación con muchos, por ejemplo, a nivel de prensa es muy democrático. David Alandete, que es un periodista aquí de Valencia, le ha concedido Trump 13, por lo menos no sé si son 13 o 17 entrevistas este año. Con lo cual, lo que es libertad de prensa, la da. Porque una persona como él, que no lo conoce nadie, a ver, con mis respetos, lo conocen muy bien en España, pero en Estados Unidos, yo que conozco muchos americanos, que he coincidido con ellos en Cancún y en Punta Cana, tú le dices España y no saben ni dónde está. Dicen, oye, eres español, eso que Fíjate. está en México, Argentina, porque es una cultura muy endocéntrica. Entonces, a un periodista como David Alandete, que será un buen periodista y que es de Valencia, pues que allí no es que sea sumamente conocido, pues ya ha respondido como en un año 17 veces a Trump. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Trump se deja entrevistar. Su hijo, por ejemplo, le dijo, oye, ¿por qué no vas a los podcasts? No sé si conoces a este podcast tan influyente que se llama Joe Rogan. Pues también estuvo donde Joe Rogan, es decir, Sí, y ahí, claro, sí. ahí te preguntan lo que ellos quieran. Él, por ejemplo, Kamala Harris o otras personas que estaban a su alrededor, no se dejaban entrevistar por cualquiera. Es decir, iban ahí a los medios de comunicación que están montados por ellos para que le hagan las preguntas que ellos quieren que les hagan. Pero Trump en ese sentido sí que ha sido democrático, en el sentido, digamos, de libertad de prensa. Yo no defiendo, por ejemplo, la política esta de inmigración. Yo estoy muy a favor, como sabes, de la hispanidad y no me gustan muchas veces las deportaciones masivas y tal. Pero que a nivel de libertad de prensa, Trump es bastante democrático. Pero, como digo, el Estado profundo se mueve sobre todo por los poderes fácticos, el sionismo, bueno, tú lo has visto en tu canal, ¿no? El tema de los masones, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, podríamos, para concluir el tema este de Estados Unidos, ¿qué piensas en general de Estados Unidos? Puede ser lo más cercano a una dictadura, es un país libre. Bueno, veo que tiene cierta afinidad con Donald Trump, pero si podrías dar alguna opinión más sobre Donald Trump, ¿qué opinas exactamente de él? No, quiero decir Cuéntanos yo, un poquito, ya para que hay varias preguntas. he leído varias biografías de Donald Trump, pero yo realmente dentro de lo que es el gobierno de J.D. Vance, tal, con el que más estaría es con Marco Rubio, porque es el que realmente, como te dije en la otra entrevista que me hiciste en el canal, pues es una persona que tiene orígenes cubanos y es una persona que realmente yo creo que sí quiere hacer algo por la hispanidad, ¿vale? Ha caído Venezuela, pues se supone que también. Hombre, con Cuba es diferente porque con Cuba no pueden decir que ese hombre es un narco y llevárselo a la cárcel, pero sí que es verdad que yo creo que todo lo que esté en la mano de Marco Rubio se va a hacer. Y yo realmente creo que el siguiente presidente de Estados Unidos, por el bien de la hispanidad, debería ser que. No, yo tampoco es que hable. Hay cosas en las que estoy a favor de Trump y cosas en las que estoy en contra, como de muchos políticos. Yo generalmente de los políticos no me fío de ninguno. Sí, 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 sí. Oye, pues Dios te oiga sobre el tema este de Marco Rubio, ¿no? Ojalá. Bueno, vamos a continuar porque todavía quedan varias preguntas y tampoco tenemos demasiado tiempo. Vamos a continuar otra vez con el tema del sionismo, volvemos a ese tema. Y es que sé que tiene una correlación con el tema del luciferismo. Así que me gustaría que me dijeras cómo ha influido en el desarrollo del luciferismo. Dicho sionismo me refiero. Cuéntanos. Sí, pues el sionismo, como he dicho antes, es porque los grandes banqueros, como has dicho antes, los Rockefeller, los Rothschild, estos son los que financian la Biblia Scofield de 1909, que es una traducción con acotaciones, con notas a pie de página. Entonces el lector eh, que quieren ellos influir, en el que quieren influir, pues se lo lee pensando que es la Biblia propia y en realidad es como una excusa, digamos, para esa segunda venida, para la creación del Estado de Israel, para la legitimación de que ellos son superiores, ¿no? Tú cuando lees, por ejemplo, las novelas de Philip Roth, pues como que les educan en una competitividad absoluta y se les educa como diciendo que ellos son una raza superior. Por eso te decía yo que se parece mucho al nazismo, se parece mucho al fascismo en ese sentido, que es una cosa que viene financiada por los grandes magnates, familias tradicionales de toda la vida, y que lo que pretende pues es un poco esa desintegración de los estados y ese favoritismo por lo que se supone que son el pueblo elegido que son ellos, ¿no? Sí, sí, Y que ha sí. llevado también y que ha Totalmente. Yo hace llevado poco. esto de... Sí, Sí, dime, dime. nada, simplemente, perdona por haberte cortado, sí, te decía que yo hace poco en mi canal te traté el tema del plan Kalergi. Plan Kalergi, que ya habrás oído hablar mucho, ¿no? De este magnate judío que fundió la Unión Europea y que ya desde el año 1923 tenía un proyecto sobre todo el tema de cómo destruir la Unión Europea Sí. mediante No, no. inmigraciones masivas para totalmente desestructurar los países. Y estamos en destrucción porque ahora Entonces, mismo mira, China y Estados Unidos son los que se van a llevar el pastel, se van a repartir el mundo, ¿sabes? Hablaba César Vidal de Donald Trump como un nuevo Adriano que quiere conquistar todo y tal.
y Europa cada vez estamos a peor. Es decir, al final esto va a ser una división entre las grandes potencias y nosotros cada vez vamos a menos, como estás viendo. Mira, esto no lo tenía dentro de las preguntas que te iba a hacer, pero para terminar ya un poquito el tema del lesionismo, vamos a hablar porque mucha gente se piensa pues, que todo esto de la banca internacional es un ente espiritual, que el mundo se ha creado pues de una forma mágica, pero sin embargo muchas cosas que ocurren tienen nombres y apellidos y son algunas familias, ¿no? Se han creado la banca internacional, pues de alguna forma que han creado este sistema económico y demás. Simplemente, brevemente, en 1 o 2 minutos, háblame un poquito de qué podrías decir tú sobre familias como los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, pues bueno, estas familias A ver, los principales que judíos, hay. en términos generales, los han echado de todos los países y a veces cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Tú, por ejemplo, un profesor puede decir a un alumno es malo, pero cuando lo empiezan a decir todos los alumnos y en todas las clases, pues hombre, algo tiene que tener, ¿no? Pues esto pasa igual, que de Ujú. los judíos tampoco podemos manipular, decir es que son todos malos, no. Hay judíos buenos y judíos malos. A veces se manipula diciendo es que los judíos son ricos. La mayoría de los judíos no son ricos. ¿Qué pasa? Que entre las grandes familias de magnates hay una gran preponderancia de judíos. Eso es lo que ocurre. Las grandes ONGs son de judíos. Las grandes editoriales que te pueden silenciar o no publicarte, como en mi caso, son judías. Es decir, que tienen mucha fuerza económica los judíos y que dentro de los máximos millonarios hay una gran cantidad de judíos, eso es cierto. Ahora, Sí, como sí. te digo, no es lo mismo un sionista que un judío ortodoxo, un judío mesiánico, hay diferentes tipos y no se pueden meter todos en un mismo saco, ni demonizar a una raza, no se puede ser racista. Pero lo del No, sionismo es que, no. como digo, cuando el río suena, agua lleva, y es así. Sí, 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 no, por supuesto. Desde aquí decir que aquí solo estamos hablando de ciertos magnates, ¿eh? Yo tengo amigos que son judíos y desde luego son gente estupenda, ¿no? Estupenda. Y si desde aquí me están viendo la entrevista, les mando un saludo, por supuesto. A Exacto. Y que Flori, luego a hay que Orquesta diferenciar entre, por y... ejemplo, sí, que el judío tiene un componente sanguíneo, puede ser, pero luego aparte hay gente que practica el judaísmo y no tiene ese componente sanguíneo. Es decir, que el judaísmo es una cultura, es una raza, es un término bastante complejo de definir. Sí, sí, sí. Es complejo, es complejo. Yo hasta hace pocos años yo no me creía nada de esto, pero nada, ¿eh? Y de repente me puse a investigar y dije, madre mía, pero si es que están en todas partes de poder, están ellos, hasta aquí en España, vamos, el director del Banco Claro, Santander también, y en muchos puestos, me parece que también bueno, no me acuerdo qué otro banco era, ahora mismo no lo desconozco, pero que muchísimos puestos de poder, ya. incluso aquí en España, está, entonces Los dices, judíos hostias, ¿qué pasa? han conseguido incluso sacar tajada de su propia tragedia, que es la mayor tragedia, es el Holocausto. ¿Vale? Yo he entrevistado, por ejemplo, a Robert Jan Van Pelt, que es el catedrático más eminente sobre el tema del Holocausto. Hay una película, si le interesa al público, que se llama The Holocaust on Trial, es decir, el Holocausto en el juicio. Claro, Pues yo he entrevistado, no a no los la actores, conozco. sino, claro, pues yo he entrevistado, por ejemplo, a David Irving, he entrevistado personalmente a la persona que le acusó, he entrevistado personalmente a este hombre que te digo que es el perito, el que llevan ahí al juicio, que se llama Robert Jan Van Pelt, y ahí se ve muy claramente que los supervivientes fueron los que menos compensación llevaron. Los que se llevaron la compensación fueron los grandes magnates y dejaron al pueblo tirado. Sí, sí, Es sí. decir, hay un libro que se llama The Holocaust Industry, lo tengo por ahí, la industria del holocausto, que te explica esto, cómo fueron capaces de dejar tirados al pueblo y a la gente desde abajo y a los supervivientes para enriquecerse más todavía estas grandes élites judías. Sí, 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 sí. Bueno, de antemano, que como sabes que ahora hay ya tanta censura en YouTube, decir que estas cosas que estamos diciendo no las estamos diciendo nosotros, estamos hablando de autores como Joaquín Bochaca, que hablan sobre todo, Sí, sobre toda esta cuestión de los judíos y el holocausto. También podemos hablar de David Irving, ¿no? sí. Que también tengo un libro suyo y desde luego Mm. tengo cierta simpatía por él, pero desde luego Mira, no son nuestras opiniones. Esto hay que quede claro en YouTube para que nadie piense que tal. Estos son sí, libros que han sí, sí. escrito. Y es que, de hecho, yo, por poner una opinión, decir que sí, que dentro del mito de los 6 millones, decir que cómo es posible, que esto lo explica muy bien Pedro Varela y otros, cómo es posible que estuvieran hablando de 6 millones cuando en los registros de esa época, de registros de empadronados judíos dentro de todas las comunidades, dentro de los países europeos, perdón, no llegaba ni a 2 millones. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los años estos de tal han empezado a procrear muy rápido? Hay datos que no cuadran, está claro, ya los demuestran los analistas, estos que hablamos
autores de revisionismo histórico, ¿no? O sea, esto no lo decimos nosotros, son otros Vamos a ver, libros, cuando ni dicen, por mucho ejemplo, menos, ¿no? la historia la escriben siempre los vencedores. Pues para que no la escriban los vencedores hay gente que tenemos que hacer revisionismo. Pero yo no me considero autorrevisionista, sino yo que hago revisionismo del revisionismo. O sea, por ejemplo, solamente me voy a los hechos. En el tema que has mencionado del Holocausto, cuando el Ejército Rojo llega a Auschwitz, dice, han muerto aquí 4 millones de judíos. Bueno, el mayor especialista mundial, que es precisamente judío, y no está en contra de los judíos, ni mucho menos, te dice, esto es falso, es 1 millón. De hecho, han cambiado la placa, en Auschwitz han cambiado la placa, que ponía 4 millones y ahora pone 1 millón. Y lo de las cámaras de gas, Sí, bueno, esos sí, son sí. hechos. Esos son hechos que yo los explico en el libro, porque él es judío y su familia murió en el Holocausto. Y él mismo te lo reconoce y dice, no, es 1 millón lo que en Auschwitz falleció, y dentro de ese millón había mucha gente que se moría de tifus, de hambrunas, de las cosas, las salvajadas que hacían los nazis, pero en cámaras de gas fueron cientos de miles. Y para eso yo recojo un montón de fuentes que lo explican. Entonces, es verdad que Auschwitz existió, es verdad que muchas veces se ha exagerado la propaganda para cobrar dineros para el Estado de Israel, para cobrar dinero a los judíos, no los supervivientes, la pobre gente, sino los que, como dice Norman Finkelstein, están en las élites del sionismo. Sí, sí, sí. Sí, que daban mucho dinero, eso también lo escuché en una entrevista, daban mucho dinero por cada familia que supuestamente había muerto en algún familiar Y en el, luego en el David Irving, Holocausto. es verdad que fue condenado y David Irving, a ver, hay que diferenciar entre el negacionista y luego la gente que realmente investiga. David Irving era un buen historiador del fascismo y del nazismo, pero también era un historiador nazi, es decir, es lo que decía Christopher Hitchens, dice, es un historiador fascista, pero a su vez es un gran historiador del fascismo, porque por ejemplo sacó mucha documentación de la parte nazi que no se conocía. David Irving interceptó, por ejemplo, la correspondencia entre el Estado Mayor de Ribbentrop con Hitler. Bueno, tuvo un acceso a fuentes que nadie conocía, que es una cosa impresionante. O sea, al mismo tiempo que se equivocó, manipuló, etcétera, etcétera, que eso tampoco se puede negar, es verdad que lo que se refiere a la erudición y a descubrir fuentes que nadie conocía es una eminencia. Ujú, ujú, ujú. Sí, la verdad que es así, yo también he leído algo de él y muy interesante. Y desde luego, también muy interesante el libro de Derrota Mundial. No sé si lo habrás leído, vamos, de tanto de Bochaca como de este hombre que no tengo en la punta de la lengua, este argentino. Hay muchos, pero yo sinceramente no me Sí, los sí, creo. Creo que esos ya caen. Irving era el máximo exponente. Irving era muy bueno. Los sí, otros creo que no son sí, sí. demasiado rigurosos. ¿Sabes? Creo que ahí, porque ya te digo que yo he ido a la gente más rigurosa, tanto de un bando como del otro. La entrevista de Irving la tengo y tengo la de George Robert y Ian Fampel. Entonces yo cuando ya empiezan a decir que si tal, ahí tampoco me lo creo, porque es verdad que murieron millones de judíos. Yo la cifra que utilizo es la de Raúl Hilberg, en un libro que se llama The Sí. Destruction of European Jews. Pero claro, dice que en total, Ostras. entre toda la Segunda Guerra Mundial, entre todos los judíos que murieron, de judíos polacos, judíos alemanes, tal, la cifra rondaría aproximadamente los 5 millones, no los 6 que se dicen, sino rondaría los 5. Y en Auschwitz no eran 4, sino uno. Y luego ha habido cámaras Claro. de gas que eran falsas, que han dicho sitios que había cámaras que no había. Por ejemplo, en Dachau. Eso no se ha demostrado nunca que fuera una cámara de gas activa para matar a la gente. Con lo cual, hay manipulación, Sí. sí, pero también hay manipulación por parte de los revisionistas. Sí, 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 sí. De hecho, había fotos de los años 40, 41 que no se veía en absoluto la cámara de gas en las fotografías y luego de repente aparecen, ¿no? Y las reconstruyen, incluso las chimeneas, que en Correcto. las fotos no estaban y luego de repente aparecen unas chimeneas ahí implantadas por tecnología, seguramente. Por cierto, Eso, a ver, nos queda poco tiempo y además me queda poca batería, que ya sabes que vengo a trabajar. sí. Voy a hacerte la última pregunta. También decir que cometí un error antes para los oyentes. Me refería al libro de Derrota Mundial de Salvador Borrego, que no Joaquín Bochaca, perdón para los oyentes, que di mal Vale, ese vale, dato. vale. Que ya No, sabes pero que enseguida la gente ya te dice, no sabes ni de qué no, hablas, tal. Bueno, la última pregunta, Santi, que es que me queda muy poquita batería y sí. para ir abreviando. Lo que os afecta como miembros de España y por ende de la Unión Europea, ¿crees que la Unión Europea ha perdido su hegemonía? Cuéntanos. Sí, sí, completamente. Es lo que te decía antes de que Estados Unidos y China pues van a liderar el mundo junto seguramente Rusia, pero que nosotros estamos ya en decadencia. Por cierto, lo que has dicho de las chimeneas, yo tengo las fotos originales de la NASA, que se las pedí a la NASA, no me hicieron Ostras. caso, y se las pedí al catedrático de Auschwitz y las tengo. O sea que sí, sí es verdad que había chimeneas, el tema es que se reconstruyó. Él admite que reconstruyó no él, sus alumnos reconstruyeron aquello, que esa famosa escena esa del libro que dice sin,
sin chimeneas no hay holocausto y tal. Pero sí es verdad que la NASA sacó las fotos y es verdad que sí que había chimeneas. El tema es que se reconstruyó de tal manera que había cosas que se exageraron, pero lo cierto es que sí hubo chimeneas y que sí, el ciclón B en Auschwitz sí que se tiró por allí. Ujú. Pues la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado, Santiago. No sé, si quieres añadir alguna cosa más que se te ocurra, porque me queda muy poquita batería. Mira, me queda un 3% y Pues llevamos nada, 20 pues minutos de mira, entrevista. lo No dejamos sería así, mal dejarlo aquí también, para que los claro, oyentes así la puedan puedes digerir toda esta descargar, la información. puedes descargar, me la puedes pasar y así la dejamos así, me parece bien. Perfecto, pues la dejamos así, Santi, y así los espectadores Muy pueden bien, digerir todo esto que hemos contado aquí. Nada más, te mando un saludo, Santi, como siempre, ya sabes que esta es tu casa. Y por supuesto, gracias. revolver a recalcar que esta no es nuestra opinión. Estamos hablando de gente que ha escrito libros, por lo tanto, son ellos los que han escrito y dicen estas cosas, no nosotros. Así Sí, que, pero así nosotros que podemos nada, opinar el nosotros primer simplemente paso ponemos de esto investigar, no lo que es lo que digo, la revisión de la revisión, que uno puede investigar lo que quiera y tiene que tener libertad de expresión para decir lo que quiera, se acabó. Eso es, así tendría que ser, que tuviéramos libertad de expresión. Pero ya sabes que en este país cada vez la libertad de expresión está Claro, cada vez a ver, cayendo pero más. Así, dímelo a mí que me así que censuran en todos nada. los sitios. Venga, gracias. Sí. Hasta Pues luego. nada, un saludo, Santi. Hasta pronto, un abrazo. Chao, Chao. chao, adiós.